Buenos días para todos, hermanos míos. En este día de hoy vamos a hablarles del santo que corresponde al sábado 14. San Juan de Ribera, 1532-1611. Obispo, hombre que predicó con el testimonio y que ejercía su ministerio con humildad. Nació en Sevilla, España, en 1532. Su padre, Pedro Afán de Ribera, era Nápoles, Italia, y su madre, Teresa, murió cuando aún Juan era muy niño. Estudió en la prestigiosa Universidad de Salamanca, donde se entregó a la penitencia y a la oración. Mientras se preparaba para ser sacerdote, recibió el sacramento del orden en 1557 y 5 años después, teniendo 30 años, el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz, España. Allí se dedicó a enseñar la fe católica y a combatir el entonces novedoso movimiento del protestantismo. Pasaba horas en el confesionario, llevaba la comunión a los enfermos y entendía con cariño a quienes lo buscaban. En su despacho, en 1568, fue nombrado arzobispo de Valencia, España, con el objetivo de impulsar la evangelización de los musulmanes que aún vivían en la ciudad. Asimismo, recibió el título honorífico de patriarca de Antioquía, estado de Valencia. Sintió desánimo por los múltiples errores que se cometían en su diócesis y el poco apoyo del rey. Su decepción llegó a tal punto que quiso renunciar, pero el Papa le pidió perseverancia. Logró grandes mejoras como la reforma del sínodos diocesanos y la fundación del Colegio Seminario del Corpus Christi. En 1602, el rey Felipe III lo nombró virrey de Valencia, cargo que ejerció con justicia y rectitud. Murió en Valencia en 1611. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo
Juan Pablo III en 1560. En esta ocasión, Dios nos regala la constancia y la lucha continua de un sacerdote y obispo de la Iglesia Católica que combatió a los protestantes y que en su disciplina de búsqueda de la verdad, de hablar de Cristo, encontró a sí mismo una maravillosa vida en comunidad. Dios invita a todo sacerdote, a todo obispo católico, a todo laico comprometido, a que no desfallezcamos en los diferentes intentos, porque el mal espíritu está que acecha y ataca hasta en los hogares. Lo digo por experiencia propia, pero Dios se manifiesta grandemente en medio de estas adversidades. Dios nos escucha, nos entiende y nos comprende. Dios hace de sus hijos unos hijos poderosos en el amor de Cristo y nos fortalece en medio de las adversidades. El Corpus Christi o cuerpo de Cristo significa la gracia de Dios, poder recibir a Dios en el corazón de Cristo. El Papa Juan Pablo III en 1960 lo pontificó con el propósito de enseñarle al mundo y a los erróneos que iban en contra de la fe católica que ejemplo de vida como este obispo San Juan de Ribera, nacido en el año 1532 y fallecido en 1611, tuvo un espíritu de lucha. Su madre falleció a corta edad, pero tuvo la guía de su padre en conocimiento y en verdad. Pongamos en este corazón, en estas intenciones personales, todas las intenciones que podamos tener en nuestro corazón y que nos agravian y nos apartan de Cristo en medio de esta situación que va en contra de la humanidad de Dios. Señor Jesús, te entregamos nuestra vida y permítenos edificar nuestra iglesia a través de tu Santo Espíritu y de tu noble corazón. Primera lectura. Compadezcamos confiados ante el trono de la gracia. Lectura de la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma, espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande
que ha atravesado el cielo. Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y de luz a los ojos. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eterno, eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Evangelio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio la Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuros, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos,
decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús aquí nos manifiesta en su infinito y profundo amor la tristeza y alegría de quien acude a Él con bondad de corazón, quien acude a Él con cara de doble propósito. Y Él le disgusta la insolencia del ser humano al escuchar la crítica destructiva, no una crítica constructiva al llamado que Dios hace individualmente a cada ser humano, y en algunas ocasiones lo hace a nivel de comunidad. Pero nosotros, los que aún estamos en este proceso de evangelización, de encontrarnos con el Creador, debemos asumir nuestra responsabilidad. Una responsabilidad que nos invita a que debemos tener recogimiento interior. Debemos aceptar nuestro pecado, pero de esa manera reconocerlo, para que de esa misma forma tengamos limpieza de alma y de espíritu, y Dios obre en cada uno de nosotros para un propio beneficio de una comunidad que está falta de amor de Dios. Cuando una comunidad no tiene a Dios en el alma ni en el corazón, es muy propicio que se den apreciaciones incoherentes y desobligantes al llamado que Dios le hace individualmente a cada individuo o a nivel grupal. Porque por lo tanto queremos mantener un ego de saberlo todo y a la larga no sabemos nada. Pues pretendemos tener la esencia de la naturaleza divina, por lo tanto no tenemos nada, porque Dios no se basa su sabiduría en la sabiduría humana, sino en su propia sabiduría. Así te guste o no te guste, es así, porque tú no mandas en las decisiones de Dios. Tú tienes que aceptarlo, pero con amor, no con regaño, ni capricho, ni desosiego, sino con amor. Ese amor que Dios te invita en su primera llegada y ahora la segunda que va a venir. No sabemos cuándo ni dónde, pero Dios va a asistir al hombre en su debido momento. Por eso necesitamos preparación y tener conocimiento de lo que queremos transmitir y lo que queremos hablar. Porque no es hablar por hablar, sino saber hablar sin torpeza y saber hablar con conocimiento, para transmitir ese conocimiento a quienes realmente lo necesitan. Y los que no quisieran escuchar, bueno, apague, vámonos. Ya eso ya continúe ellos con Dios. Cuando Dios llame a juicio a cada uno individual, le tenemos que dar cuentas de ese testimonio, de esa vida, de esos trofeos, de esas gracias que Dios regaló. Y que si hicimos bien con eso que nos entregó Dios, obramos bien, tenemos nuestro premio, de acuerdo a esa disposición y voluntad de escucha, de reparación de la falta. Aquí dice una reflexión: Maestro bueno, míranos con misericordia. Queridos hermanos,
La fuerza de la palabra de Dios y el sacerdocio misericordioso de Cristo son los temas que hoy propone la carta a los hebreos. La palabra que incluso llega a ir, es decir, a romper con aquello que no es de vuelta, de verla lo realmente importante. El sacerdocio de Jesús como servicio de misericordia, que sabe del sufrimiento humano y por eso se hace víctima para redimirlo. Hoy hemos sido testigos de la forma como el Señor llama, y es por eso que encontramos la vocación de la ley de Leví y la actitud mezquina de los maestros de la ley. La misericordia y la mirada de Jesús es capaz de transformarlo todo, y entre su llamado Leví deja todo por hacer camino con el ministerio. Tanto los maestros de la ley están más dispuestos a dictaminar quién es justo y quién no, sin fijarse en su propio interior. Hoy es una buena oportunidad para hacer una pausa en nuestro día y evangelizar, que tanto estamos permitiendo una mirada de amor del Señor en nuestro interior, que tanto descubrimos la necesidad de esa mirada que nos lleve a reconocer la presencia del Señor, que ante la palabra que Dios nos dirige, seamos capaces de comprometernos desde el Evangelio y de sentir como en medio de nuestros sufrimientos el Señor nos acompaña e impulsa a lograr cosas grandes. Hermanos, Jesús hoy pasa por nuestra vida. Dejemos que su mirada y su palabra nos lleven a dejar lo antiguo y nos levantemos a una vida nueva. Señor, que a través de tu gracia misericordiosa tú te manifiestas a través de tu noble y profunda explicación. Te pedimos y te damos gracias por los diferentes maneras y manifiestos que tú derramas en tus hijos. Yo te agradezco encarecidamente la misericordia, la gracia, la disposición que tú tienes para con nosotros tus hijos, y estamos siempre ahí frente al cañón, dispuestos a asumir el compromiso contigo. Danos la sabiduría y las herramientas necesarias para seguir adelante, luchando contra el mal,
pero con ayuda tuya, con querubines, arcángeles, serafines y la corte celestial del ejército de Dios. Debemos fortalecernos y permitir a Dios que obre en nosotros según sus mandamientos, según sus decisiones y sus deseos. La purificación sea unitrina, la purificación sea elocuente. Señor, aquí estamos presentándote todas nuestras necesidades y nuestras inquietudes. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No siendo más, mi hermano, te invito a que te suscribas a mi canal, Carlos Humberto Quintero Martínez, y comparta todos mis videos, verlos completamente para que así me colabores a generarme más vistas. Toque la campanita y den like, y hasta el jueves, Dios permita, bendiciones para todos. Chao, chao.